Bien, anteriormente en la sesión 4 habíamos visto o en sesiones anteriores ya habíamos observado los dos documentos normativos que están dentro de la bibliografía de especialidad, pero también habíamos observado el libro Inteligencia Artificial, ¿no? Que básicamente ese era de la bibliografía completa el más corto, ya que solamente se tocaba la primera parte, que son las bases de la inteligencia artificial. Ahora, nos toca ver el cuarto libro de la bibliografía, que es Máquinas y Herramientas, con un total de 76 páginas. Ahora, quiero hacerle nuevamente la recomendación, ¿no? De repente hay colegas que esta es su primera sesión o es la primera vez que están dando el examen de ascenso de categoría. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Como ya anteriormente habíamos hecho recomendaciones de este tipo, pero hay que recalcarlas. Nosotros debemos centrarnos única y exclusivamente para las 45 preguntas de especialidad a la bibliografía que nos han dado para la especialidad. Es decir, este año, por ejemplo, ¿va a ingresar el contenido del libro que tenemos distribuido por el Ministerio de Educación? No, no ingresa eso. A pesar de que muchas de las definiciones de repente se han tomado del libro Máquinas y Herramientas e Inteligencia Artificial para el texto implementado por el Ministerio de Educación, ¿no? Esa guía didáctica que se ha brindado. Entonces, este año, por ejemplo, no se está tomando en cuenta ese libro como parte de la bibliografía y algunos otros textos que anteriormente sí se los toman en cuenta para esta gestión ya. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes deben concentrar todas sus fuerzas y energía en hacer el repaso y estudio de estos libros, de estos 4 textos, ¿no? Tanto de los 2 documentos normativos, ¿ya? Que son estos dos, la resolución ministerial 244 y la resolución ministerial 291. La primera aprueba el reglamento del BTH y la segunda aprueba el reglamento de básicamente la graduación de nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, el documento que tienen que presentar al finalización de gestión. Eh, Posteriormente tienen ahí el tercer libro, que es Inteligencia Artificial. Si bien este texto es sumamente amplio, unas más de 400 páginas, simplemente se toman las primeras 22, o sea, es decir, las bases de la inteligencia artificial. Y ya de la anterior semana hemos extractado bastantes preguntas de este texto. De repente, si bien no van a ser exactamente iguales, sí pueden llegar a ser similares o en base a los criterios que se planteaban en anteriores gestiones para el desarrollo de las preguntas del examen de ascenso de categoría, ¿no? Lo mismo ahora vamos a trabajar para el cuarto libro, que es Máquinas y Herramientas. Entonces, de hecho, vamos a avanzar en el primer contenido del índice, que es la parte de historia de las herramientas y las máquinas. Posteriormente están su diseño, su uso, etc. Hay bastante contenido. El tercer bloque es diseño y uso de herramientas de corte. Y por último, tienen nuevos paradigmas en el mundo de las máquinas, ¿no? Herramientas y herramientas de corte. Ahora, ¿esto por qué es importante este texto? Porque básicamente el área de técnica y tecnología dentro de la especialidad, de las diferentes especialidades que tenemos, eh, nosotros aplicamos, ¿no? Las conceptualizaciones, las definiciones y las técnicas que se utilizan dentro del uso de este tipo de herramientas. Entonces, la parte histórica es importante igual, ¿ya? Ahora, vamos a iniciar y la metodología es la que hemos estado utilizando en las diferentes sesiones. Es decir, hacemos la lectura de una parte del texto y posteriormente emitimos las diferentes preguntas que podrían generarse a partir de ese contenido. Pero de lo que se trata este curso no solamente de decirles hacer lectura y posteriormente extractar preguntas, sino de darles ciertos tips del cómo se elaboran este tipo de exámenes. Por ejemplo, uno de ellos era el que ya he mencionado desde la primera sesión. ¿Qué es lo importante de un libro? ¿Será que todo el material de un libro es importante? Antiguamente lo que hacían los técnicos del ministerio o lo que se les indicaba era básicamente si van a tomar un libro de 400 o 600 páginas,
que indiquen o especifiquen la página o las páginas de donde se van a tomar las preguntas. Entonces, cuando ustedes leían la bibliografía, al final de la bibliografía decía, por ejemplo, pónganle libro, máquinas y herramientas, páginas 27 a 31. Eso quiere decir que las preguntas de ese libro que están relacionadas a ese texto se han tomado de las páginas 27 al 31. Bueno, tampoco se las podían poner tan fácil, ¿no? Es decir, 27 párrafo 3, no podían hacer eso. Sin embargo, daban cierto nivel de ayuda. Pero eso cuando existía una gran cantidad de libros, ¿no? 8, 7, 6 más libros de bibliografía. En gestión pasada, por ejemplo, hubieron muchísimos libros y años pasados muchos más todavía. En esta gestión simplemente se está planteando un número reducido de libros, pero no se está dando el número de páginas de donde se está extractando. Entonces tenemos que buscar otro tipo de criterios. ¿Y cuál es ese criterio? ¿Cuál puede ser el material de todo lo que estamos ahí, de lo que tenemos en el libro, se puede utilizar para elaborar una pregunta? Y básicamente recurrimos a lo mismo, ¿no? Es decir, a lo que está en negrilla, comillas, fechas, definiciones, conceptualizaciones y por lo general aquello que está en recuadro que ya de entrada eso es un buen material que está para preguntas. Por eso yo de alguna forma en las primeras diapositivas he subrayado, se podría decir, aquello que tal vez es muy relevante de la página. En realidad todo es relevante, sin embargo, eso puede ser material para pregunta. Ya vamos a ir estructurando eso y ya se van a dar cuenta del por qué. Bueno, entonces, el punto número 1 nos dice historia de las herramientas y las máquinas herramientas. Entonces, ya desde el título hay una cierta, de repente, definiciones que nosotros podemos obtener. Las comparaciones que se pueden hacer a partir de las herramientas y las máquinas herramientas. Introducción. Para hablar de herramientas hay que remontarse hasta los orígenes del hombre, porque desde siempre lo acompañaron en su evolución. Cuando las manos del hombre ya no eran suficiente para realizar alguna tarea, necesitó algún objeto o dispositivo para ayudarse. Así nacieron las herramientas. Si bien las herramientas fueron variando en cuanto a su forma, diseño, tamaño, calidad, hoy en día siguen siendo el principal auxilio con el que cuenta el ser humano para realizar su trabajo. Miles de ellas surgieron en esa evolución, empezando por la simple palanca, que sin duda fue una de las primeras. Esto es importante, ¿no? Más adelante se van a dar cuenta por qué es importante la parte, por ejemplo, cuáles fueron de las primeras, en este caso, herramientas, se podría decir. Ahora, en el recuadro tenemos lo siguiente, nos dice, por eso, en una simple definición, o sea, ya nos están definiendo, podemos decir que las herramientas son una prolongación de la mano del hombre. Es posible enmarcar cronológicamente los distintos procesos de cambio que realizaron las herramientas desde las primeras y rudimentarias piedras talladas hasta las actuales. 1.2. Desarrollo. Al hablar de herramientas y máquinas, herramientas, ahí está nuevamente la diferencia. Al hablar de herramientas y máquinas herramientas, es decir, las definiciones no son iguales. Herramientas son una extensión de la mano del hombre. Sin embargo, máquinas herramientas tienen de repente alguna otra conceptualización. Es menester aclarar que, contando ambas con distintos orígenes, la historia se encargó de unir sus desarrollos y evolución al punto de existir en la actualidad una dependencia directa de unas con otras, siendo ambas pertenecientes a industrias distintas. De igual manera, esta remarca, o de repente lo he resaltado el tema de
estas fechas y sus pequeñas observaciones o en todo caso aquellos hitos de repente que se han dado en estas fechas en específico, porque por lo general también es material para colocar como una pregunta de examen, ¿no? Ahí nos dice el 6000 antes de Cristo, el origen de las herramientas puede situarse hace más de 50.000 años durante la Edad de Piedra. Aparecen las primeras flechas y cuñas preparadas por nuestros antepasados. En el 4500, el primer salto evolutivo. Destacable, se comienza a ver hace unos 6500 años, durante la Edad de Bronce. Se producen utensilios para alfarería. Los más antiguos hallazgos arqueológicos los datan en esa época. Todo lo que está con negrita siempre es importante. Hace 3000 o 400 años, 3400 años atrás, durante la Edad de Hierro, se desarrolló las primeras herramientas de corte. El hombre comienza a trabajar con cortafríos y unos rudimentarios taladros. Nuevamente, aquí hay dos conceptos. Los conceptos de herramienta y de máquina herramienta difieren bastante. Las herramientas son pensadas en función de los materiales, tanto en su fabricación como en el material con el que se trabajará, mientras que las máquinas herramientas son pensadas en función de la operatoria a realizar por ésta. Será diseñada para realizar distintas operatorias como agujerear, cortar, pulir, tornear, fresar, etc. Si bien siempre unas dependieron de las otras, es interesante ver cómo una superaba a las otras y se invertían las supremacías. Según el momento histórico y posibilidades de desarrollo que las llevó a una, no buscaba competencia que sirvió para su extraordinario crecimiento y evolución. Herramientas como prolongación de la mano del hombre. Desde nuestros orígenes, el hombre aprendió a manipular elementos simples. Posiblemente empezó a hacerlo cuando ya no pudo realizar su trabajo con las manos. Tanto fueran simples utensilios para uso diario, como otros elementos verdaderamente utilizados para efectuar algún trabajo determinado, en lo conceptual podemos decir que las herramientas son prolongación de la mano del hombre. En lo real, decimos que las herramientas son el medio que permiten al hombre realizar lo que no puede hacer con las manos. Sabemos a la ciencia cierta cuando el hombre tomó conciencia de utilizar un adminículo que le fuera útil para lograr su objetivo. Pasaron muchos años desde las primeras flechas y cuñas, hechas por nuestros antepasados, pasando por la palanca, la rueda, el canasto, la cuerda, los recipientes, etc. Aprender a dominar el fuego y más tarde con ese fuego manipular metales. No hizo más que reafirmar una mejora en sus habilidades y su intelecto. El hombre pasó de la edad de bronce a la edad de hierro y en todas estas etapas las herramientas creadas fueron muy pocas. Casi no contaron con una trascendencia tal que justificara su mención. Podríamos decir que recién hace unos 3400 años antes de Cristo, el hombre comenzó a utilizar unos rudimentarios taladros, mazones de golpe y cortafríos. Estos, pertenecientes a la Edad de Hierro, se podría decir que estas fueron las primeras herramientas medianamente equiparables a las herramientas actuales, cumpliendo estas las mismas funciones que sus similares modernas. Con el tiempo, la evolución puso su parte y el desarrollo e ingenio del hombre puso la otra. El hombre creció con él también y con él también sus necesidades. Con estas aparecieron nuevos utensilios.
que terminaron en herramientas. Cuando de trabajo se trata, hoy la herramienta es la mejor aliada del hombre cuando se emprende un trabajo. Es más, resulta muy difícil hablar de un trabajo sin hablar de sus herramientas. La fuerza de esa palabra ha llegado a tal punto que hemos llegado a su desmaterialización. Incluso hoy día solemos hablar para determinados trabajos de herramientas intelectuales. Todo un paradigma para finalizar, podríamos decir, como síntesis, que desde el principio y casi toda la vida, el hombre y la herramienta han compartido sus historias. Bien, posteriormente tenemos el 1.2.2, aparición de las primeras máquinas. Aquí hay una pregunta ya directa, ¿no? Es decir, esta pregunta ¿se puede utilizar para un examen de ascenso de categoría? Sí, siempre y cuando la respuesta también se encuentre en el mismo libro. Y la respuesta, por lo general, cuando las preguntas son literales, de respuestas literales, básicamente tienen que ser al pie de la letra lo que indica el libro. Un término que le cambien, un sinónimo, ¿no? Que cambien una palabra en un sinónimo, que quiten un coma, ya es prácticamente otra respuesta completamente diferente. Y por eso en muchos casos, en muchos casos de este tipo de exámenes, la mayor parte de las preguntas es una memorización total, tanto en los documentos normativos como en este tipo de libros. Ya que cuando hablamos de preguntas prácticas, por ejemplo, de la resolución de algunos ejercicios, ya sea como en áreas de física, química o matemática, está más la habilidad del maestro y la capacidad de resolución de esos problemas, pero que también esos problemas están dentro de la bibliografía, a responder una pregunta que de manera literal o textual tendría que estar la respuesta en el libro. Y eso quiere decir que no puedo equivocarme en ninguna de las palabras, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, aquí nos dice, ¿cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? Y la respuesta básicamente es la que sigue. Primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se define por máquina al conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que por efecto de su alcance es capaz de transformar la energía que se le suministra. Entonces, a la pregunta, la respuesta. Y eso quiere decir que sí, sí existe un tipo o sí existe la posibilidad de que esta interrogante pueda trasladarse al examen de ascenso de categoría. Bien, continuamos. Si a esta palabra le agregamos máquina, usada como herramienta, nos tendríamos que remontar al imperio persa entre el 600 y 500 a.C., con los primeros telares textiles, porque entonces se utilizaban rudimentarios tornos alfareros cuya función era la de poner en situación giratoria a la pieza a trabajar. De igual manera, se nos plantean algunas fechas históricas con hechos en ese momento. Por ejemplo, en el 1250 pasaron muchos años hasta que en el año 1250 después de Cristo se desarrolla un sistema de impulsión de pedal para obtener movimientos circulatorios de torneado y taladro, principales movimientos requeridos para los procesos de mecanizado de la época. En el 1400, recién a fines del siglo XV, Leonardo da Vinci, en su Códice Atlántico, realizó bocetos de varios tornos que no pudieron construirse por falta de medios, pero que sirvieron de gran orientación para los próximos desarrollos. Leonardo dedicó mucho tiempo a calcular relaciones de engranajes y formas ideales de dientes. Sumado a esto, la utilización de las novedosas herramientas de acero al carbono. Se pensó que ya existían todas las condiciones para un fuerte desarrollo, sin embargo,
Hasta mediados del siglo XVII, el desarrollo tecnológico fue prácticamente nulo. Tecnológicamente, se diría que las primeras máquinas herramientas fueron tornos y taladros muy sencillos. Cuando el hombre dejó libres sus manos, pudiendo imprimir el movimiento necesario con el pie, mediante el artilugio de pedal y pértiga flexible. Esto fue aproximadamente en un periodo posterior al Imperio Romano, entre los años 1000 a 1200 de nuestra era. Durante muchos años posteriores, los tremendos cambios sociales y culturales, producto de las constantes luchas, guerras e invasiones mutuas entre imperios y naciones del hasta entonces mundo conocido, no permitieron mayores desarrollos. Solo tuvieron evolución aquellos vinculados al diseño y a la fabricación de armamentos. Se podría decir que fue un periodo de la historia con sociedades abocadas a sus necesidades mínimas y no a la investigación. Entre los siglos XV y XVIII comienzan a aparecer en el mundo síntomas de cambios muy profundos. Transcurren las guerras religiosas, el expansionismo europeo con los imperios marítimos, la colonización de América, las revoluciones burguesas en Holanda, Inglaterra, Norteamérica, Francia, por citar algunos ejemplos. Hechos que concentraron la atención de la sociedad de la época. También época donde surgen mentes brillantes como Voltaire, Galileo Galilei o Miguel Ángel Buonarroti, que contribuyen al cambio. En lo referente a las máquinas, también aportan lo suyo. Ilustres como el prodigio matemático francés Blaise Pascal, quien enuncia el principio que lleva su nombre en el taladro sobre el equilibrio de los líquidos y descubre el principio de la prensa hidráulica, o como el florentino Benvenuto Cellini, quien contribuye a la primera prensa de balancín, y el incomparable Leonardo da Vinci. Muy bien, hasta aquí entonces el primer bloque de lectura, y ya de eso que hemos hecho repaso vamos a extractar algunas preguntas. Nuevamente repito, no son exactamente iguales o las preguntas de repente que van a ingresar al examen, pero las elaboramos en base a los mismos criterios que se plantean a los técnicos quienes elaboran estos exámenes. La primera nos dice: de acuerdo con Historia de las herramientas y las máquinas herramientas, a las herramientas se define como, inciso A, las herramientas son una prolongación de la mano del hombre. Las herramientas son instrumentos que facilitan la vida del hombre. Las herramientas son extensiones de máquinas más simples creadas por los hombres. Inciso D, ninguna es la correcta. Bien, no es necesario que respondan a través del micrófono, sin embargo, ustedes ya tendrían que ir respondiendo de forma interna, ¿no? Porque hemos hecho lectura de esto y de repente yo lo he recalcado también, porque es importante que ustedes al final hagan sus anotaciones al margen o subrayado, como quieran, del material que se les brinda para que posteriormente ustedes puedan repasar. Entonces, respuesta correcta, inciso A. Las herramientas son una prolongación de la mano del hombre. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la edad en la que se produce utensilios para alfarería? Hace más de 50.000 años durante la Edad de Piedra, hace unos 6.500 años durante la Edad de Bronce, hace 3.400 años durante la Edad de Hierro, en ninguna de esas edades.
Bien, la respuesta correcta, hace 6.500 años, durante la Edad de Bronce. Los primeros utensilios de alfarería fueron producidos en la Edad de Bronce. Otra pregunta. De acuerdo al texto Máquinas y herramientas, determine el concepto de máquina-herramienta. Inciso A. Son pensadas en función de la operatoria a realizar por esta. Inciso B. Son pensadas en función de los materiales. Inciso C. Son instrumentos creados como extensión de la mano del hombre. Inciso D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta, el inciso A. Son pensadas en función de la operatoria a realizar por esta. Cuarta pregunta. ¿Cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? ¿Cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? Inciso A. Primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se entiende por máquina el conjunto de objetos móviles o no móviles que por efecto de sus enlaces es capaz de transformar la energía que se le suministra. Inciso B. Primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se entiende por máquina al conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que por efecto de su enlace es capaz de transformar la materia en artículos de utilidad para el hombre. Hoy el inciso C. Primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se entiende por máquina al conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que por efecto de sus enlaces es capaz de transformar la energía que se le suministra. En algunos casos solamente varían en una palabra, ¿no? Un sinónimo puede ser. Para los que están dando el examen por primera vez, eso es algo muy común. Que pongan varias respuestas muy amplias y que todas parezcan las mismas. O sea, pareciera no tener ninguna diferencia, pero en realidad a veces solamente la diferencia está en un sinónimo. Una palabra clave que ellos cambian por un sinónimo o le cambian por otra palabra completamente diferente. Y ahí está el truco de este tipo de exámenes. Ahora, ustedes puede ser que esa palabra la hayan visto en una definición en otro libro y reclamen, ¿no? Al final puede haber un reclamo y decir, no, pero en este libro dice esta definición con este término y yo lo utilicé ese término, yo supuse que era ese término. Pero ahí la respuesta es sencilla y la forma en la que la van a contestar, ¿no? Es decirle que usted debió de remitirse a leer únicamente la bibliografía que se le ha brindado. Entonces, para este tipo de exámenes, las preguntas son abiertas, pero con respuestas cerradas. Y esas respuestas cerradas básicamente son extractadas del libro, al pie de la letra, lo que indica. Bien, respuesta correcta. Perdón. Inciso C. Pasamos. Quinta pregunta. Unos 1000 años antes de Cristo, durante el Imperio Persa, en el litoral situado entre los ríos Tigris y Éufrates, se localiza lo que podríamos llamar las primeras e incipientes máquinas herramientas conocidas como, y ahí tenemos que determinar cuáles fueron esas máquinas, ¿no? Las primeras. Les ponen inciso A, los tornos alfareros, inciso B, los cortafríos, inciso C, utensilio de acero,
o el inciso D, ninguna de las anteriores. De hecho, son los tornos alfareros, ¿no?, que se encontraron en ese momento. Una siguiente pregunta, número 6. ¿Quién fue el ilustre prodigio matemático quien enuncia el principio que lleva su nombre en el Tratado sobre el equilibrio de los líquidos y descubre el principio de la prensa hidráulica? Inciso A, Bernoulli. Inciso B, Blaise Pascal. Inciso C, Henri Plant. Inciso D, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, Blaise Pascal. Bien, ahora vamos con el segundo bloque, ya el segundo bloque de lectura que vamos a realizar ya a partir del punto 1.2.5. De repente muchos me dirán, pero creo que nos hemos saltado. Eso es por el tema de la amplitud del texto. Llegar a todo el texto básicamente se nos va a hacer un poco difícil por el tiempo con el que se cuenta, ¿no?, para estos talleres. Sin embargo, la metodología sigue siendo la misma. Y en el caso de este texto, nos sirve para ir repasando por nuestra cuenta un poco del material que quedó suelto. Bien, siguiente punto nos dice la revolución industrial. Le llevó mucho tiempo a Watt mejorar su invento. Para fines de 1780 pudo perfeccionar la máquina de vapor, convirtiéndola en una verdadera aplicación práctica como proveedora de energía a las máquinas herramientas. Continuando. Aquí se nos plantea nuevamente una fecha, 1850, y también es importante aquello que está resaltado con negrita. Nuevamente, ¿qué es lo importante? Lo que está resaltado con negrita, cursiva, entre comillas o entre paréntesis. Hasta 1850, los ingleses fueron los líderes y prácticamente los únicos fabricantes de máquinas herramientas. A partir de esa fecha se dieron principalmente al diseño y a la fabricación de las grandes máquinas, con el fin de dar solución al mecanismo de piezas para obtener ferrocarriles en cuyo desarrollo estaban comprometidos, y fue a partir de ese momento cuando los americanos se impusieron en el ámbito mundial en la fabricación de máquinas herramientas más ligeras, universales y de producción hasta fines del siglo XIX. Para ese entonces, después de muchos intentos fallidos, debido a que no se podía obtener tolerancias adecuadas en el mecanismo de cilindros de barrenadoras o mandriadoras de la época, la fabricación de cañones, el industrial inglés John Wilkinson, llamado Hierro Enojado por su mal carácter y su terrible obsesión con el hierro fundido, construye por el encargo de Watt una mandrianadora o agujeradora de diseño novedoso y técnicamente avanzado por su mayor presión. Con esta máquina herramienta, equipada con un ingenioso cabezal giratorio y desplazable, se consiguió un error máximo de espesor de una moneda de 6 peniques en un diámetro de 72 pulgadas. Evidentemente una tolerancia muy grosera hoy día, pero suficiente para garantizar el ajuste y hermetismo entre pistón y cilindro de la máquina de vapor de Watt. A la máquina de vapor se le suma una importante mejora en las tolerancias de fabricación
Y las primeras herramientas de acero al carbono, la sumatoria de las tres novedades tecnológicas, resultan los puntales de los grandes cambios y desarrollos que se dieron vida a la revolución industrial, que dieron vida a la revolución industrial, perdón. Las máquinas creadas originalmente para el procesamiento de la madera fueron copiadas, pero mejoradas para su utilización con materiales ferrosos. Así nacen las máquinas herramientas como tornos totalmente mecánicos. Por ese entonces los bastidores y bancadas eran de madera duras, que fueron mayormente reemplazadas por piezas de fundición. Tornos con torretas. Se usaban como un solo porta herramientas. La variante estaba en incorporar varias herramientas para distintas operaciones en una misma torreta. Tornos copiadores mejorados, con la particularidad de poder efectuar piezas idénticas, mecanizándolas con un dispositivo llamado copiador, se permitía instalar un diseño patrón y casi todas las piezas iguales. Y un número importante de máquinas herramientas desarrolladas en esa época, por ejemplo, las cepilladoras, mortajadoras y taladradoras, fueron mejoradas, mientras que las pulidoras, también llamadas recicladoras, fueron diseñadas para el uso de nuevos tipos de piedras. Por último, nace la quizás máquina de mayor desarrollo de su creación hasta nuestros días, la fresadora. Durante las guerras napoleónicas se puso de manifiesto el problema que creaba la falta de piezas intercambiables en el armamento que se utilizaba. Era un problema al que se le debía encontrar solución, ya que los presupuestos en la reposición de armamento eran impresionantes. Había que diseñar y fabricar máquinas herramientas adecuadas, ya que no existía uniformidad en las medidas de tolerancia que se pedían, siendo hasta entonces de una fabricación casi artesanal. El ingeniero inglés Henry Moultrie, mejorando lo que hizo Wilkinson, fue uno de los primeros en dotar a sus máquinas de mayor precisión. En 1857 construyó un torno para cilindrar que marcó una nueva era en la fabricación de máquinas herramientas. Con altísima precisión, realizado en una estructura totalmente metálica y rígida. La influencia de Moultrie en la construcción de máquinas herramientas británicas perduró durante gran parte del siglo XIX. A través de sus discípulos, los destacados Richard Roberts y Joseph Whitworth, trabajaron a sus órdenes durante todo el siglo XIX. Se construyeron una gran variedad de tipos de máquinas herramientas para dar respuesta, en cantidad y calidad, al mecanizado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que utilizan del desarrollo. Bien, de igual manera se nos plantea aquí una fecha bien importante, que es el año 1898, y nos dice lo siguiente, ¿no? En el 1998 se produce un hecho trascendente para la industria en general, y más aún para las herramientas y máquinas herramientas en los Estados Unidos. Frederick Winston Taylor, mundialmente conocido como el padre de la industrialización moderna, incorpora a unos aceros Mushet un porcentual de tungsteno
logrando luego que el temple de esta herramienta no pierda su filo al ser sometida a condiciones extremas. Perdón, se me corta un momento el internet, creo que no se escucha nada. No sé si estoy en lo correcto. Incorpora, no sé si, trabajando en forma muy rápida. Por eso los llamo aceros rápidos. Tal vez este sea el descubrimiento más importante ocurrido a fines del siglo XIX en el rubro metal mecánico a nivel mundial. Taylor no solo las descubrió, sino que efectuó ensayos en más de 400.000 toneladas de los más variados aceros de la época, desarrollando parámetros, normas y conceptos técnicos para las herramientas de corte del mantenimiento total vigencia en la actualidad. Fueron diseñadas para el uso de nuevos tipos de piedra. Por último, nace la quizás máquina de mayor desarrollo desde la fresadora. Durante gran parte del siglo XIX, esto ya lo hemos repasado, y ahora pasamos al 1.2.6, el aporte de Joseph Whitworth. Nuevamente, resaltar un poquito aquello que está entre comillas. En el momento de mayor desarrollo de la máquina herramienta, el millonario británico Sir Joseph desarrolló un método de producción denominado de medidas finas, con el que se obtenían piezas con superficies planas. El sistema consistía en realizar el acabado frotando dos superficies con una mezcla de aceite esmeril, logrando superficies planas con una exactitud maravillosa. Este polifacético hombre perfeccionó el tono paralelo al que le incorpora el dispositivo que permite realizar en dicho torno una rosca que lleva su nombre. En 1841 perfeccionó su sistema para roscas de tornillo ideado por él, que se transformó en el primer sistema estandarizado de rosca y que con el tiempo se convirtió en el Whitworth estándar británico, mundialmente conocido como la rosca BSW, adoptado por el gobierno británico en 1884 y revalidado en 1956. La estandarización permitió una mejor organización y manejo de piezas a rosca en la mayor industria desarrollada por los ingleses en esa época, los ferrocarriles. Su trascendencia fue tal que en determinado momento y a través de los ferrocarriles ingleses, esa rosca fue conocida y utilizada en casi todo el mundo. Ya para 1850, Whitworth era reconocido como el primer y mayor constructor de máquinas herramientas del mundo. También se lo conoce por introducir en las máquinas herramientas la caja Norton, una caja de velocidades que permite transmitir la velocidad en la máquina mediante el uso de engranajes reemplazando las poleas. Es una variante que mantiene vigencia hasta nuestros días. (1.2.7) Las herramientas al rojo vivo de Taylor. Y casi finalizando el siglo XIX, se produce uno de los acontecimientos más importantes del rubro metal mecánico. Exactamente en 1898, el ingeniero norteamericano Frederick Winston Taylor, sin saberlo, hizo descubrimientos que se transformarían en un hito y pondría a las herramientas de corte en una posición privilegiada. Experimentando con su colega Maunsell White como unos aceros Mid-Valley número 68, al que se habría agregado altos contenidos de tuxteno y cromo, comprobado accidentalmente
que calentándolo casi hasta la temperatura de fusión para templarlo, adquiría una nueva y desconocida propiedad, que se denominó dureza al rojo vivo. Las publicaciones de la época la denominaron rojo cereza. Esta propiedad consistía en conservar la dureza de temple hasta temperaturas del orden de los 600 grados centígrados. Temperatura que solo se puede generar durante el corte de metales, sobre todo sometido a fricción de altas velocidades de corte. Justamente los operarios de la empresa Bethlehem Iron Company, en la que Taylor trabajaba como consultor, fueron los que hablaban de un acero para trabajar muy rápido. Al poco tiempo pasaron a denominarlo genéricamente como aceros rápidos. Gracias al descubrimiento de Taylor y White, la firma en la que se produjo el Nobel descubrimiento y en la que también se efectuaron ensayos posteriores, pasó a llamarse Bethlehem Steel Company. Bien, herramientas jóvenes. Esto también es importante porque aquí cuentan anécdotas en este tipo de recuadros que, si bien no es información verídica, porque son anécdotas registradas y de repente ya documentadas, se puede ser un buen material para extractar como una pregunta, ¿no? O para formularlo en forma de pregunta. El documental se refiere a los orígenes del mismo, tanto de las herramientas como de las máquinas herramientas. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años como para poder decir, esta es una verdadera herramienta de corte. Lo mismo para decir, esta es una buena máquina herramienta. Tengamos en cuenta que hasta 1898, año en el que Frederick Winston Taylor descubre el acero rápido, se utilizaban generalmente aceros al carbón, aceros similares a los que se mecanizaban, pero templados, es decir, con una limitada dureza superficial, ya que su composición no permitía que fueran más duras, condición que las transformaba en herramientas de corte muy débiles que debían ser afiladas constantemente. La industria metalmecánica, al no contar con herramientas de calidad, limitaba el diseño de las máquinas herramientas. No se justificaba para sus necesidades fabricar maquinaria más sofisticada de la que había. La llegada de los aceros rápidos de Taylor dio origen a un cambio total en el mundo metalmecánico. A partir de ese momento comienza una vertiginosa carrera entre los fabricantes de herramientas y los de la máquina herramientas para obtener el liderazgo del mercado. Quienes estaban más avanzadas, las herramientas o las máquinas herramientas, bueno, es una pregunta también que se podría tomar, ¿no? ¿Quiénes estaban más avanzadas, las máquinas herramientas, las herramientas o las máquinas herramientas? Esta carrera sigue vigente en nuestros días, fogoneando la competitividad de los fabricantes de ambas alternativas. De igual manera, se nos plantea que en 1927, en la feria de Leipzig, Alemania, en 1927 se presenta una herramienta que deslumbraría al mundo. La firma Krupp Widia Factory hace demostración con un nuevo material denominado hard metal, expresión alemana de metal duro, bajo la marca Widia, herramienta que dará la vuelta al mundo con la denominación. La firma de la familia Krupp pasará a ser la mano derecha de Adolf Hitler, motivo por el cual ese material fue tratado como secreto militar durante toda la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, la empresa fue confiscada a sus dueños y devuelta recién en 1953,
cuando los secretos del poder alemán ya tenían amplia difusión. Muy bien, después de esta segunda ronda, ahora vamos con preguntas. Posteriormente tenemos la tercera ronda, pero para la tercera ronda ya las preguntas que vamos a tomar es lo que viene al final de cada capítulo, ¿ya? Entonces, vamos avanzando rápido porque tenemos todavía que analizar las preguntas que nos dan en cada capítulo. Y eso es importante porque ya les comento el por qué es importante para nosotros como maestros y también para aquellos técnicos que elaboran estos exámenes. Primera pregunta. ¿Cuál fue el año en la que Watt pudo perfeccionar la máquina de vapor, convirtiéndola en una verdadera aplicación práctica como proveedora de energía a las máquinas herramientas? Inciso A, 1780, inciso B, 1850, inciso C, 1785. Inciso D, ninguna de las anteriores. Bien. Respuesta correcta, 1780. ¿No? Estaba dentro de los recuadros de fechas históricas. Segunda, las máquinas creadas originalmente para el procesamiento de la madera fueron copiadas, pero mejoradas para su utilización con materiales ferrosos. Así nacen las máquinas herramientas como, inciso A, tornos totalmente mecánicos, inciso B, tornos con torretas, inciso C, tornos copiadores de mejorados, o inciso D, todos los anteriores. Muy bien, la respuesta correcta, todos los anteriores. En esa época surgen todos estos tornos, ¿no? Pregunta número 3. Durante 1898, ¿quién fue conocido como el padre de la industrialización moderna? Inciso A, Richard Bournet. Inciso B, Frederick Winslow Taylor. Inciso C, Joseph Whitworth. Inciso D, ninguno de los mencionados. Y la respuesta correcta es, inciso B, Frederick Winslow Taylor, ¿no? Él fue considerado como el padre de la industrialización moderna por el material que introdujo. Cuarta pregunta, ¿cómo se denominó a través de publicaciones de la época a la propiedad que consistía en conservar la dureza de temple hasta temperaturas del orden de los 600 grados centígrados? Inciso A, rojo cereza. Inciso B, dureza al rojo vivo. Inciso C, aceros rápidos. Inciso D, ninguno de los anteriores. Aquí, de repente, hay muchos tal vez dicen o seleccionaron el inciso B, dureza al rojo vivo, ¿no? Algunos de ustedes tal vez recordar la lectura ha indicado dureza al rojo vivo. Si bien se lo conocía con la denominación de dureza al rojo vivo, en la pregunta nos dice a través de las publicaciones de la época. Y en las publicaciones de la época nos dicen que la denominación que utilizaban en dichas publicaciones era el inciso A, rojo cereza, a pesar de que la denominación fuera de las publicaciones fuese dureza al rojo vivo. Entonces, la pregunta tiene dos posibles respuestas, sin embargo, en la pregunta en sí se nos indica cuál es esa definición o en ese caso esa denominación que se nos está preguntando, ¿no? Nos dice, en las publicaciones de la época. Quinta pregunta. El origen de un cambio total en el mundo metálico se dio a través de la llegada de... Ahora debemos completar. Entonces, el inciso A nos dice los aceros al rojo vivo de Taylor. Inciso B, los aceros duros de Taylor. Inciso C, los aceros rápidos de Taylor. Inciso D,
ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta es, inciso C, los aceros rápidos de Taylor. Siguiente pregunta. ¿Cuándo y dónde se presenta una herramienta denominada Hard Metal que deslumbraría al mundo? Inciso A, en la Feria de Leipzig, Alemania, en 1947. Inciso B, en la Feria de Leipzig, Alemania, en 1953. Inciso C, en la Feria de Leipzig, Alemania, 1927. Inciso D, en la Feria de Leipzig, Alemania, 1972. Muy bien, respuesta correcta. En la Feria de Leipzig, Alemania, 1927. Bueno, como podrán observar, hasta aquí las preguntas que hemos estado extractando, de repente responden más a fechas, a hitos históricos, a definiciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Cuando hagamos el repaso del libro, esto es relevante porque es una fecha histórica y aquí ha ocurrido esto. Esto es importante porque aquí, por ejemplo, tiene una definición o una conceptualización. Entonces, tenemos que ir repasando eso. Para este siguiente bloque y el último bloque de lectura, tenemos lo siguiente. Sin embargo, no vamos a responder o extractar en sí preguntas de estas, sino vamos a responder algunas de las preguntas que plantea el libro. O sea, el libro tiene un segmento de preguntas. Seguramente ustedes que ya han repasado el libro han debido observar que al finalizar cada capítulo, el libro tiene actividades. Y en esas actividades está un cuestionario, pero también nos brindan actividades para investigar, ¿ya? Obviamente las de investigación, a pesar de que yo puedo hacerlo para repasar, claramente en la instructiva dice investigar por fuera, es decir, investigar no solamente del libro, sino también tomar en cuenta otros materiales. Y eso no puede ser y no debe ser material para un examen de ascenso de categoría. Porque como ya les he mencionado, las respuestas para este tipo de exámenes tienen que estar dentro del libro, dentro de este libro, no de otro libro que me hace sugerencia el mismo, no, sino tienen que estar todas dentro del libro. Entonces, vamos a ver este último bloque. Nos dice, nuevas aleaciones y desarrollo de nuevos materiales permiten a las herramientas terminar el siglo XX a la vanguardia. En los años 80 se hablaba acerca de las reservas de tungsteno que quedaban a nivel mundial. Algunos presagiaban que pronto faltaría y que significaba un grave problema para los fabricantes de herramientas de metal duro. Esto llevó al desarrollo de ensayos con otros compuestos, incluso recurriendo a materiales que fueron descubiertos años atrás pero se aplicaban como herramientas de corte. Tal es el caso de las cerámicas de óxido de aluminio, descubiertas en la década del 60, pero que nefasta aparición del mercado de las herramientas a principios de la década de los 70. Las cerámicas fueron mejoradas y ensayadas durante mucho tiempo para no cometer el mismo error de años atrás. Las primeras cerámicas eran de color blanco. Las de segunda generación, mejorando con nitruro, carburo de titanio y neodymio, entre otros compuestos, se introducen en el mercado el color negro para diferenciarlas de las anteriores. Funcionaron muy bien, tanto que en poco tiempo hicieron olvidar el fracaso de sus herramientas antecesoras. Básicamente, el mercado de cerámicas se revitalizó en Japón y Alemania. Ambas naciones principales fueron productoras de herramental cerámico a nivel mundial. Estados Unidos es el tercer productor, pero muy lejos de los dos anteriores. Una de las cerámicas más destacadas
es el nitruro de silicio. Su origen es arena. Se utiliza para otras aplicaciones, por ejemplo, como materiales aislantes. Es uno de los principales aislantes utilizado en forma de baldosones en el transbordador espacial por la NASA. Como chips para la industria de la electrónica, podríamos decir que, considerando su alto rendimiento y bajo costo, se trata de la cerámica más revolucionaria en el siglo XX. Estas herramientas provocaron mucho revuelo en el mercado metalmecánico, sobre todo para los mecanismos, como en la época de Taylor. Obligaron a obtener el máximo rendimiento a las máquinas herramientas del momento, ya que las condiciones de uso eran muy superiores a las utilizadas hasta entonces con las herramientas de metal duro. Sobre todo en el mecanizado de funciones, también se desarrolla el ya conocido nitruro de carbono cúbico, descubierto en 1973 por el científico Robert H. Wentworth Jr. en la firma General Electric Company llamado Borazón, que descubrió cuando se realizaba un experimento para obtener un diamante artificial. El borrazón resultó un material muy noble, de dureza apenas un punto menor a la del diamante. En la actualidad se utiliza como herramienta de corte por las industrias automotriz, aeronáutica y siderurgia. Tiene un costo de fabricación muy alto, pero bien utilizado se pueden obtener altísimos rendimientos si se cuenta con la máquina herramienta adecuada para trabajar. Por último, mencionamos las herramientas de diamante policristalino desarrolladas en forma estándar en la década del 90. Son ideales para todo tipo de mecanismo, para materiales no ferrosos, no metálicos y compuestos con PVC, nylon, fibra de vidrio y otros, todos ellos de difícil mecanización poco tiempo atrás. A esto podemos agregar que las sospechas de los años 80 en cuanto a las reservas de tungsteno para producir metal duro eran infundadas, ya que en la actualidad la producción mundial del metal duro goza de muy buena salud y sigue en ascenso, siendo en la actualidad el 65% de las herramientas de corte que se consumen en el mundo. Las herramientas y máquinas herramientas entran en una nueva era. El futuro se hace presente. Llega el láser T y el ultrasonido. Llegamos al siglo XXI. El desarrollo ha sido mucho y continuo. La técnica y la ciencia no se detienen. Las industrias cuentan con una gran variedad tanto de herramientas como de máquinas para su mejor explotación. En los pocos años que van de este siglo, se presentaron muchas alternativas nuevas. Surgen las herramientas de CERMET, abreviatura cerámica metalizada. El CERMET es un nuevo compuesto de carburo y nitruro de titanio que compite abiertamente con el metal duro. Tiene mejores propiedades que la mayoría de los aceros. Es 30% más liviano a un resultado caro. Pero a medida que se incremente su producción disminuirá el costo. Ya se fabrica cantidades revestidas por propiedades muy similares, con propiedades muy similares, propiedades y más barato. El desarrollo de nuevos procesos de fabricación del propio metal duro ha mejorado sus calidades por medio de su uso de molienda por ultrasonido, haciendo el microgranulo. El microgranulo permite una mejor obtención de los prensados de los materiales, mejorando la calidad del material y su utilización al
contar con un compuesto más homogéneo, que esta permite contar con con ángulos de cortes antes inexistentes. También se ha mejorado en los procesos de mecanizados. Se desarrollaron los novedosos MAP, mecanizado de alta velocidad, y los MAA, mecanizados de altos avances, con herramientas nuevas utilizadas para tal fin. Para trabajar a altas velocidades o altos avances, a estas herramientas se suman software apropiado, revolucionando los mecanizados de este siglo con la llegada de nuevos materiales. Por ejemplo, fibra de carbono. También surgen nuevas máquinas y herramientas que deben adaptarse a las variantes impuestas por el manejo de esos materiales y las nuevas necesidades productivas. El avance de la tecnología es arrollador. Un ejemplo se ve en el desarrollo de las nuevas quinas de fresado por láser. Al fresado convencional se le acopla un dispositivo que efectúa el proceso de determinación por medio de un haz de luz o láser, que desintegra la superficie mecanizada, obteniendo una rugosidad increíble. La fresadora cuenta con un dispositivo que somete a la herramienta de gira a una frecuencia de ultrasonido. El término ultrasonido se debe a que la vibración emitida se produce una frecuencia próxima a los 20 gigahercios, perdón. Es decir, vibra unas 20.000 veces por segundo. Frecuencia que está en un rango de los ultrasonidos. El filo de la herramienta destruye la superficie que mecaniza al mismo tiempo, logrando rendimientos imposibles de obtener con las herramientas convencionales. ¿Cómo se podrá ver la unión herramienta-máquina-herramienta? Cada vez es mayor. Quizás en algunos años ambas sean una sola. Muy bien, hasta ahí concluiríamos el primer capítulo y básicamente el punto 1.3 es actividades propuestas. A esto yo me refería con el tema de, en el libro se tienen ya preguntas. Ahora, en la primera parte de las actividades propuestas nos dice claramente que busquemos dentro del primer capítulo las respuestas. Eso quiere decir, a ver, yo desde mi punto de vista como técnico del ministerio, me piden elaborar el examen y ya tengo preguntas en el mismo libro cuyas respuestas están en ese libro. Por lo tanto, simplemente voy a hacer esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y listo. Ya tengo las preguntas para el examen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá el libro? El listado de preguntas que se desarrolla refiere a los contenidos del capítulo 1 de la serie, máquinas, o sea, de este libro, ¿no? Y responda a esas preguntas. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿cuáles fueron las primeras herramientas? Segunda, ¿cuáles fueron consideradas las primeras máquinas herramientas? Tercera, ¿cuál fue el aporte realizado por Leonardo da Vinci en las máquinas herramientas? Cuarta, ¿qué importante principio estudiado en física dio origen a la prensa hidráulica? Bajamos más abajo, ¿no? La 10, por ejemplo, que nos dice, ¿qué nueva fuente de energía desplaza las máquinas a vapor en el siglo XX? Todo eso está en el capítulo 1, en el capítulo 1 que hemos ido leyendo en bloques. Obviamente nos hemos saltado de repente unas 2, 3 páginas por el tema del tiempo. Sin embargo, todo eso se encuentra en este libro. Todas estas preguntas en este primer capítulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Repasar el libro y responder estas preguntas. Ya más allá de las preguntas que podemos generar nosotros como Academia Emprender, ustedes también de su parte tendrían que darle respuesta a estas preguntas. Ahora, vamos a responder algunas de ellas y cómo hacer la búsqueda también. En la segunda parte de esto,
también se plantea una segunda actividad. Nos dice, algunas preguntas del cuestionario se prestan a obtener un mayor desarrollo. Se propone realizar los siguientes trabajos de investigación por parte de los alumnos. Es decir, también se nos plantean trabajos de investigación, pero eso como técnico, ¿será necesario utilizar esto como pregunta de examen? No, porque esto responde a una investigación mucho más profunda. Y de repente ahí necesito repasar mayor cantidad de libros, hacer una investigación en el internet, etcétera, etcétera. Y entonces esta parte, a partir del segundo, no requiere o no es material para una pregunta de examen de ascenso de categoría, ¿no? Vamos a ver entonces la primera. La primera pregunta del cuestionario decía, ¿cuáles fueron las primeras herramientas? ¿Y dónde se encuentra esa respuesta? Porque de todo el libro no voy a volver a repasar eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hemos hablado, hemos leído incluso esa parte. En la página 10, aquí yo ya les tengo esto remarcado, subrayado, nos dice, ¿no? Que hace unos 3.400 años antes de Cristo, el hombre comenzó a utilizar unos rudimentarios taladros, masones de golpe y cortafríos, todos pertenecientes a la edad de hierro. Se podría decir que estas fueron las primeras herramientas medianamente equiparables a las herramientas actuales. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras herramientas? Y ahí me pueden poner, inciso A, fueron los taladros, masones de golpe y cortafríos de la edad de hierro. Inciso B, fueron estos materiales de la edad de piedra, fueron estos otros de la edad de bronce, o fueron los utensilios de la edad de bronce. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Seleccionar en base a lo que han repasado. Entonces, para esta primera pregunta, ¿cuáles son esos? Son los taladros, masones de golpe y cortafrío, ¿no? De la edad de hierro. Son las primeras herramientas. Una segunda pregunta que plantea el cuestionario es lo siguiente, nos dicen, ¿cuáles fueron consideradas las primeras máquinas herramientas? Entonces, nuevamente, de la página 11, esto está en la página 11, la respuesta está en la página 11. ¿Cuáles fueron consideradas las primeras máquinas herramientas? Y en la página 11 tenemos la respuesta. Nos dice, tecnológicamente se diría que las primeras máquinas herramientas fueron los tornos y taladros muy sencillos, ¿no? Cuando el hombre dejó libres sus manos, pudieron imprimir el movimiento necesario con el pie, mediante el antiguo pedal de pértiga flexibles. Entonces, ¿cuáles fueron consideradas las primeras máquinas herramientas? Los tornos y taladros. Así de sencillo, ¿no? Tornos y taladros. Otra, nos dice la tercera pregunta del cuestionario del capítulo 1, nos dice lo siguiente. ¿Cuál fue el aporte realizado por Leonardo da Vinci y las máquinas herramientas? En la página 11 y página 12 están las respuestas, ¿ya? En la página 11 y página 12. De la página 11 tenemos lo siguiente. Nos habla sobre los aportes de Leonardo da Vinci, que era un gran hombre en la época, un hombre de una inteligencia inventiva y creatividad casi únicas. No es fácil hablar de Leonardo por la admiración y respeto que provoca tan solo su nombre, toda una marca registrada. Este florentino vegetariano efectuó significativos aportes, ahí está, significativos aportes a la arquitectura, botánica, medicina, pintura, cultura, física y también a la mecánica. Pero aquí se nos está indicando claramente a las máquinas herramientas, el aporte, o sea, aporte ha hecho a todas estas disciplinas. Pero nos dice más adelante, como inventor dejó los planos del primer tanque de guerra y el principio del helicóptero, pero sobre todo diseños de máquinas herramientas, como una máquina para acuñar monedas, una lámina, una laminadora, una cortadora y un sinnúmero de variantes de tornos y sus dispositivos. No pudo fabricar estas máquinas por falta de medios, pero dieron origen a la mayor parte de las construidas posteriormente por los más importantes fabricantes de máquinas y herramientas.
Son 6 los diseños de tornos completos hechos por Leonardo da Vinci, todos innovadores, sencillos y prácticos. Aunque parezca increíble, el mayor aporte efectuado por Leonardo a la mecánica fueron los bocetos recopilados, ¿no?, luego de su muerte por su discípulo Francesco Melzi. Bien, entonces, para dar respuesta a lo que nos dice cuál fue el aporte de Leonardo da Vinci a las máquinas herramientas, básicamente el aporte que da son los bocetos. Es el mayor aporte que da Leonardo da Vinci. Y esta respuesta está entre la página 11 y la página 12. Bien, vamos a otra pregunta del cuestionario. En el cuestionario del capítulo 1 nos dice lo siguiente: ¿qué importante principio estudiado en física dio origen a las prensas hidráulicas? La respuesta se encuentra en la página 11 igual. Y nos dice lo siguiente: las sociedades de la época, también época donde surgen mentes brillantes como Voltaire, Galileo Galilei y Miguel Ángel Buonarroti, que contribuyen al cambio. En lo referente a las máquinas, también aportan lo suyo ilustres como el prodigio matemático francés Blaise Pascal, quien enuncia el principio que lleva su nombre en el Tratado sobre Equilibrio de los Líquidos y descubre el principio de la prensa hidráulica. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué importante principio estudiado en física dio el origen de la prensa hidráulica? El Tratado sobre el Equilibrio de los Líquidos, ¿no? Esa es la respuesta a esta pregunta número 4. ¿Dónde se encuentra eso? En la página 11. Otra del cuestionario igual, ¿no? En el cuestionario dice: ¿qué aporte importantísimo dio la máquina de vapor a las máquinas herramientas? Entonces, creo que esto está por la página 12, si no me equivoco, 12 o un poquito más adelante. Nos plantea lo siguiente: un francés, Denis Pampin, dio a conocer en 1690 el principio fundamental de la máquina de vapor. Unos años más tarde, Thomas Wellcome, en 1712, construyó unas rudimentarias máquinas de vapor que se utilizaron para extraer el agua de las minas inglesas de carbón. Finalmente, James Watt, ¿no?, un joven escocés de 29 años, construyó, bajo su diseño de 1765, las primeras máquinas de vapor de uso industrial que permitieron la independencia de las máquinas en el uso de la energía. Entonces, nos dice más adelante, la máquina de Watt permitió más flexibilidad en la instalación de las máquinas herramientas. Entonces, ¿qué aporte importantísimo dio la máquina de vapor? Que permite la independencia de las máquinas y la flexibilidad de instalación de estas máquinas herramientas, ¿no? Porque aquí nos habla de a las máquinas herramientas, por lo tanto, las máquinas herramientas permitió más flexibilidad en la instalación de estas máquinas herramientas. Incluso podían aplicarse en equipos pequeños, es decir, gracias a la flexibilidad se podían instalar en pequeños equipos. Muy bien, hasta aquí entonces quiero mostrarles aún esta parte de... ¿dónde está? Aquí. Como tenemos nosotros la bibliografía, el texto, ¿no es cierto? Y al final de cada capítulo, se plantea estas preguntas, estos cuestionarios. Es importante que ustedes repasen y resuelvan el resto de las preguntas del cuestionario, porque nuevamente les repito, ¿qué es lo importante de este tipo de exámenes? Tratar de
solamente aquellas preguntas que tengan cursiva, negrita, estén subrayadas y que por lo general le permitan a los técnicos reducir el tiempo de trabajo. Entonces, si yo ya tengo un cuestionario dentro del libro, no hay la necesidad de estar buscando yo mis propias preguntas, sino tomo los cuestionarios y ya de ahí saco las preguntas para el examen, porque básicamente de lo que esto se trata, es decir, es de generar preguntas. Pero si las preguntas ya están generadas y las respuestas están dentro del texto, es lo ideal que se puede tener. Entonces, cuando nosotros hagamos por ejemplo, la búsqueda de esto y de repente ustedes no cuenten con el tiempo, esto no es una recomendación muy buena, pero se las voy a hacer de todos modos porque de repente no todos tienen el tiempo necesario para repasar todo el libro. Vamos a ver con todo documento de PDF tiene un sector donde puedo yo buscar en el PDF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder la pregunta 12, por ejemplo. Dice, ¿bajo qué rótulo los alemanes guardaron el hard metal o metal duro? Ahí está. ¿Bajo qué rótulo los alemanes guardaron el hard metal o metal duro? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave? Hard metal. Entonces, aquí voy a borrar esto y voy a escribir aquí. Hard metal. Hard metal y damos buscar y básicamente me da una serie de opciones del mismo texto, ¿no? Del mismo texto, en la que me dice página 7, página 17, página 21, página 27, página 48, página 49 y página 60. Obviamente yo tengo que también tener el criterio de en cuál voy a buscar. Por ejemplo, si estas me están indicando que solamente debo tomar en cuenta el capítulo 1, no voy a tomar en cuenta más allá de la página 27, porque la 48, 49 y demás ya pertenecen a otros capítulos y no al capítulo 1. Por lo tanto, la respuesta estará entre estos tres, ¿no? Estas tres opciones que se me está planteando aquí. Buscando, por ejemplo, podemos tomar lo de la página 7 y notamos que acá, por ejemplo, en la página 7 es un índice. Entonces, vámonos a la página 17. Le doy un clic acá sobre lo que está remarcado y básicamente ya me arroja al lugar donde se encuentra eh, este material o en este caso este tipo de pregunta, ¿no? Acá por ejemplo me dice, le pone la historia de 1927 donde aparece hard metal y me dice claramente que en la feria de Lessing en 1927 se presenta una herramienta que deslumbra al mundo. La firma Krupp Widia Factory hace denominación con un nuevo material denominado hard metal, expresión alemana de metal duro, bajo la marca Widia, herramienta que dará la vuelta al mundo con esa denominación. La familia de Krupp pasará a ser de la mano derecha de Adolf Hitler, motivo por el cual el material fue tratado como un secreto militar durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y devuelto a sus dueños en 1953. Entonces, respondiendo la pregunta que nos dice, ¿dónde está? ¿Bajo qué rótulo los alemanes guardaron el hard metal? ¿Cuál es el rótulo? Widia, ¿no es cierto? Widia. Entonces ya tenemos ahí la respuesta. ¿Cómo podemos hacer la búsqueda de la respuesta de estos? Ya les estoy mostrando. Buscamos en el PDF una palabra clave, las palabras clave y de acuerdo al número de página y al capítulo que voy disgregando cuáles sí, cuáles no debo repasar y ya ahí vamos obteniendo cada una de las preguntas. Sería bueno que cada uno de ustedes vaya, qué sé yo, tomando apuntes y ahí responder estas preguntas en hojitas y simplemente quedaría repasar esto, ¿no? O sea, repaso esto y a medida que voy buscando también la pregunta de esto, voy repasando también parte del texto, porque no voy a tomar solamente lo que dice ahí, sino voy a leer lo que dice en esa página para comprender claramente qué es lo que estoy respondiendo. Entonces es una buena forma de dosificar y el tiempo
y poder reducir también la amplitud de estudio, porque no nos olvidemos que estas preguntas de este capítulo resume toda la información que se ha trabajado durante todo el capítulo. Y lo mismo para el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Es importante que ustedes respondan a estos cuestionarios, más allá de las preguntas que nosotros como parte de la Academia Emprender podamos estructurar. Es importante que ustedes tomen en cuenta estos cuestionarios que se encuentran aquí y responderlos. Nuevamente, pueden utilizar el buscador de PDF para ir repasando dónde está cada una de estas. Por ejemplo, ya les había mencionado, esta era parte del índice, entonces no tenía sentido buscar ahí. Pero el siguiente punto era esta, ¿no? Entonces aquí aparecía la palabra hard metal y justamente lo que estamos buscando. En la página 21 también aparece hard metal, ¿no? Aquí, fíjense que automáticamente el PDF me lo va me lo pone o lo resalta. Y aquí también hace mención al hard metal o al metal duro, habla sobre la familia, lo que ha sucedido, cuál es aquí por ejemplo nos dice el alemán mediante WIDIA, ¿no? Es decir, esta fue la abreviatura que utilizaron para clasificarlo o ponerle el rótulo de WIDIA. Entonces, fíjense que ahí tengo que ir repasando. Ahora, no puedo pasar más allá de aquella página porque hasta un poquito más allá ya viene otro capítulo, que es completamente diferente. Página 27, por ejemplo, si me voy a la página 27, estoy en la página de la pregunta, que es donde ya termina el capítulo 1. A partir de ahí ya me habla del capítulo 2, capítulo y posteriores, que no tiene sentido, porque estas preguntas solo se responden con el capítulo 1. Muy bien, colegas, entonces hasta ahí voy a cortar la grabación.